Fingen ser un familiar. Estamos hablando que ha caído una persona, ha caído entre comillas decimos porque se hizo una intervención el miércoles en el penal de Tacumbú, el jueves mejor dicho, en el penal de Tacumbú, y se encontró a Carlos Alberto Chávez, que sería ya un viejo estafador a través de las llamadas telefónicas. ¿Cómo funcionaba? Él llamaba al azar a una cierta cantidad de números telefónicos de líneas bajas. En algunos casos se hacía pasar por miembros del EPP y tenía un sistema muy particular. El sistema era que él le llamaba a la línea baja, posteriormente ganaba la confianza de la víctima o le infundía temor y le exigía que le pase el número de celular. En ese momento la víctima quedaba ya prácticamente al arbitrio de este delincuente y ahí le exigía el pago de dinero. Estamos hablando de aproximadamente 30 millones de guaraníes se han pagado en concepto de extorsiones. Él le decía que le iba a liberar a la víctima recién cuando pagara y le mantenía en línea hasta que hiciera el depósito. Una vez que hacía el depósito, quien iba a recibir el dinero ya estaba en el sitio a retirar, es decir, que no había forma de revertir ese depósito de dinero que hacían las personas. Sí, se le detuvo a esta persona, pero el gran problema es que esta persona sigue en Tacumbú, Rolando. Desde ahí, bueno, ahora se hizo el procedimiento, se incautaron varias cosas, pero tampoco te da la certeza en un 100% de que esto no lo va a hacer. Él estaba aislado en ese sector de la penitenciaría y seguía haciendo las llamadas telefónicas. Se encontraron, por ejemplo, un cuaderno donde tenía varios números de línea baja. También parece que manejaba una suerte de carga de saldo. Porque tenía fulano de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, que los eran famosos cuadernos. Claro, los cuadernos de saldo y con números, y también aparentemente consumía estupefacientes porque hay mensajes que señalan eso. Acá lo importante es que el sistema de Carlos Alberto Chávez es utilizar líneas bajas. ¿Para qué líneas bajas? Porque generalmente quienes están en la casa son personas de la tercera edad que reaccionen inmediatamente y le dicen: yo le tengo a tu hija secuestrada. Y si vos le decís fulana, entras ya en el juego. Claro. Y eso es lo que pasa cuando se entra en el juego de estas personas. Y la forma como llaman también son muchas de imperativos. Imperativo. Ordenan. Y este es conocido como el as de la estafa y el hombre de las 1000 voces. ¿Por qué yo escuché mucho eso en estos días, el hombre de las 1000 voces? Porque él hace la misma voz. Él hace la voz del malo. Y él depende, yo le tengo acá a tu hijo. Y entonces te dicen, Luis, pero vos le decís, Luis, y ahí ya le seguís el juego. Y si, bueno, acá le tengo a tu hija, si caes, le decís el nombre de la persona, y ahí ya le dice, mamá, yo soy fulana. Pero una sola persona que hace ambas voces. Hay unos números telefónicos que siguen vigentes. Creo que tenemos las placas, Julia, de los números telefónicos, para ir alertando un poco a la gente y podemos decir vigentes porque hace un año dimos estos números, Carlos. Yo me di cuenta cuando estaba al aire justamente en el noticiero dando los números telefónicos y uno terminaba en 850. Y es un número que a mí me piden frecuentemente saldo, que no es ninguna persona conocida, un 0982 termina en 850. Y constantemente me piden saldos. Esta es una pregunta. Pero están los números telefónicos que aparecen. Pero estas son preguntas que hacen referencia. ¿Qué es lo que generalmente, o sea, qué tenés que contestar? Porque lo que se dice, no te deje engañar, ¿verdad? Y dice, posibles preguntas del extorsionista. ¿Con quién hablo? ¿Respuesta que tenés que hacer, Rolando? ¿A quién necesita? O sea, si yo... Sí, ¿a quién necesita? Claro. Claro, si alguien te dice, ¿con quién hablo? Lo primero, no podés decir, ¿con quién hablo? Te dice, y te habla Carlos, te dice, sí. Carlos soy, ¿verdad? Ya, no tenés que contestar así. Muchas lo que vos tendrías que hacer... ¿A quién necesitas? Sino que, ¿qué querés? O sea, ¿a quién necesitas o qué querés? Y después si te pregunta, ¿de dónde me contestás? Dice, ¿verdad? O sea, la pregunta que de repente se puede dar, ¿de dónde ¿verdad? me contestan? Pues sí, me contesta, ¿verdad? Pero esta es una pregunta muy, no sé, no es de uso nuestro frecuente, ¿eh? Papá, estoy secuestrado.
Sí, pero ese tema, ¿cuál es el nombre de tus abuelos? Vos sabés que en la desesperación no se pregunta. No, te asusta. No se maneja muchas respuestas así. Lo primero que hay cuando vos ya sabés que uno tener la seguridad donde está tu gente, ¿verdad? Claro. Principalmente, ese es el punto principal, ¿verdad? Y después de tener la posibilidad de comunicación. Pero después también el tema cuando la gente le habla y dice, bueno, acá le tengo a tu hijo, y ya le decís el nombre de tu hijo. Claro, y ahí es donde ya empieza a caer la gente. Eso es lo que pasa, le dicen, acá le tengo a tu hijo, y vos le decís ya enseguida, Carlito, pero... O fulano, aquí depende de quién, de cuántos hijos tenga, ¿verdad? Y ahí vos ya le das el primer dato. Y ya cuando te dice que le tiene secuestrado es cuando vos perdés el control. Claro. Y ese es el gran problema. Lo primero que hay que hacer es cortar la llamada y confirmar si es que efectivamente hay una persona que está... Un tiempo llamaban llorando y después mucha gente calla. Y después la gente ya sabía que alguien llama llorando y le corta el teléfono. Y después el otro día, lamentablemente lo que sí se sufrió, y creo que eso ya, bueno, no tienen ya, de alguna manera ya son delincuentes y no tienen ninguna compasión cuando hacen este tipo de cosas, pero el otro día a una señora en el cual se estaba haciendo el depósito en su, ¿cómo se dice? En el tema de su cuenta, de su teléfono, ¿verdad? Le llaman al teléfono y le dicen a la señora que está llamando de Paravisión, ¿verdad? Y que por favor le dé el código de su billetera, para algo así, porque le van a depositar 8 millones de guaraníes, ¿verdad? Entonces la señora, ¿qué es lo que hizo la señora? La señora, por supuesto, dice 8 millones, que pucha, es lo que yo necesito. Le da... Y ella ya tenía depositado de la gente 800.000 guaraníes que le estaban depositando. Le sacaron 800.000 guaraníes y por supuesto nunca le depositaron nada. Entonces le robaron y el hecho de que vos das el número de teléfono, por favor depositen en este número, ¿verdad? Para la gente que necesita y al final la gente tiene que tener mucho cuidado también, ¿verdad? Te cuento que en uno de los casos, de una de las víctimas que fue descubierto nuevamente en el penal de Tacumbú, él operaba en libertad desde Curuguaty y a una señora le llaman por teléfono y le dice que su hija estaba secuestrada, que le tenía el EPP, y como aparentemente era una persona que viajaba normalmente la hija, ella retrocede el vehículo y el portón estaba cerrado, atropella, la policía le sigue, ella entra corriendo, hace el depósito y ahí sale y se encuentra con la policía y le dice qué le pasa y ahí se anima y cuenta. Pero ella ya había hecho el depósito y lo más llamativo es que al hacer el depósito, quien va a recibir ya está frente a un sitio donde va a hacer la extracción. Entonces es muy difícil que se pueda revertir ese depósito que se está haciendo. Y en este caso, por ejemplo, le hacía depositar a 15 y 6 personas. Sí, no, es decir, que enviaba varios números y uno en la desesperación por los hijos hace cualquier cosa. Sí. Pero a pensar dos veces. Las víctimas principales, personas de la tercera edad, que están en las casas, por eso utilizan, por ejemplo, hoy dice, hoy voy a hacer el 392, hoy voy a hacer el 494, y van números correlativos hasta que encuentren una víctima. Ojalá que institutos penales encuentren una manera de solucionar este inconveniente en las penitencias.